tenemos que hacer una cronología con las pedreras, con todas las empresas, desde las públicas hasta las privadas, para que garanticen que hay una calidad del aire y una transición hacia mejor calidad del aire. Para ayudar al medio ambiente, a la calidad del aire, ya todos hablamos de la Agencia Estatal de Calidad del Aire, para que no se esté echando la pelotita del municipio con el Estado y luego todos le echan la culpa a la Federación. Hoy da vergüenza decirlo, Nuevo León tiene 11 monitores, 2 no funcionan y te dan la información 24 horas después. Es decir, ya que saliste, te contaminaste, te avisan que ayer fue un muy mal día para salir a correr. Apostaré a las energías renovables y trabajaré con expertos en materia ambiental para que por fin podamos respirar aire de calidad. La calidad del aire en Nuevo León. Cada día que despertamos es común no poder ver las montañas, no saber si es neblina o contaminación y ver un cielo gris. Nos hemos acostumbrado a esto e incluso nos sorprende cuando sí podemos ver estos cerros o edificios lejanos. ¿Acaso estamos normalizando la contaminación del aire? Definitivamente esto no es normal ni sano para nuestro cuerpo. La calidad del aire que estamos respirando nos está dañando poco a poco. ¿Qué podemos hacer para mejorarla? El día de hoy tendremos una conversación con Alfonso Martínez, director del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. Y yo, Ana de la Peña, de Cómo Vamos Nuevo León. Y primero lo primero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Hoy amanecimos con pésima calidad del aire. Por eso, considero importante comenzar preguntándote, Alfonso. ¿Cómo sabemos que el aire que respiramos es malo? Es decir, ¿cómo se mide la calidad del aire? Bueno, hay diferentes formas en que se mide la calidad del aire. Estamos pasando, de hecho, de una fase donde las mediciones únicamente las hacía la autoridad competente, en este caso se delega a los estados la medición de la calidad del aire, a una etapa donde los ciudadanos pueden determinar cuál es la calidad del aire porque ya hay tecnología para eso. Es como anteriormente para saber si tenías una presión arterial dentro de lo normal, tenías que ir al doctor y hoy en día tú puedes medirte la presión arterial, ¿no? Claro. Entonces, hay 14 estaciones oficiales del gobierno estatal que están ubicadas en diferentes puntos del área metropolitana de Monterrey. Tú puedes entrar a la página de gobierno del estado y ellos utilizan una normativa federal que se llama Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud, donde te dicen qué tan riesgoso es respirar o exponerse al aire contaminado. Sin embargo, hay algunos problemas ahí. Uno es que la cobertura no es tan grande, porque el área metropolitana tiene 90,000 hectáreas y puede variar mucho la calidad del aire, aunque la estación de monitoreo esté a 1 kilómetro o menos de distancia. Okay. Ese es un problema. Otro problema es que en muchas ocasiones, sobre todo para las partículas más peligrosas, las PM2.5 no están reportando algunas estaciones de monitoreo. Entonces, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, nosotros en el observatorio hemos promovido el uso de monitores de bajo costo. Tú adquieres un monitor de bajo costo, no son tan precisos como los monitores oficiales, pero por un costo razonable, 7,500 pesos, puedes tener un monitor en tu casa. Yo tengo un monitor en mi casa. A mí me gusta hacer ejercicio en la terraza de mi casa y entonces yo me confío de ese monitor para las partículas PM2.5. Pero además de eso hay aplicaciones. Hay 2 aplicaciones que puedo recomendar. Una es Plume, que es una aplicación francesa y utiliza datos satelitales y datos de las estaciones de monitoreo. Y hay otra aplicación que es de origen israelí, que se baja también a los celulares. Se llama Brisometer, que también te da la calidad del aire. Suelen ser bastante certeras, ¿no? ¿Qué recomiendo yo? Yo uso las 4 cosas. Yo leo la estación de monitoreo que está más cercana a mi casa, que está como a 3 kilómetros de distancia. Leo el monitor que está en mi casa. Veo esas 2 aplicaciones en mi celular. Observo el aire, la atmósfera, y ya tomo una decisión de cómo está la calidad del aire, ¿no? Muy bien, perfecto. Es interesante lo que mencionas de cómo hemos venido, digamos, ciudadanizando,
el proceso, ¿no? Que antes era el gobierno y el gobierno decía, esta es la calidad que tenemos en este momento, y ahora, como mencionas, en una aplicación, pues nosotros también podemos saber cuál es la calidad. Y también aquí hay otro tema que muchas veces es muy controvertido, de dónde viene esta mala calidad de aire que estamos respirando, ¿no? Hemos escuchado y muchos dicen que el principal problema pues son las refinerías. Otros que definitivamente son las pedreras y otros que es la industria. Entonces, otra cuestión es que las organizaciones sociales también mencionan mucho el papel de los autos, de los automóviles. Entonces, con esto te pregunto, ¿quiénes son realmente los responsables de la contaminación? Son millones de fuentes individuales. Okay. Como tú dices, desde la industria más grande, o más contaminante, en este caso como unidad, digamos, como unidad de empresa. La refinería de Cadereyta es por mucho la que más contamina como unidad, hasta un vehículo particular, ¿no? ¿Qué tanto hace la refinería? ¿Qué tanto hacen las empresas? ¿Qué tanto hacemos nosotros con nuestros vehículos? ¿Qué tanto hace la construcción con sus procesos? ¿Cómo detenemos el polvo que viene de la erosión eólica por la falta de vegetación, sobre todo en la sequía? Todo eso puede aumentar o disminuir la contaminación atmosférica. Entonces, digamos que son todas esas fuentes, millones de fuentes particulares, y cada una de esas fuentes tiene que hacer todo lo posible por reducir sus emisiones. Además de lo que se produce dentro del área metropolitana, tenemos influencias de factores externos. Nosotros hemos ya anunciado con anticipación cuando viene el polvo del Sahara, que son miles de kilómetros de distancia. Tuvimos efectos de incendios en California, tuvimos efectos de los incendios forestales en el área metropolitana. Hoy en día está jugando un cierto rol, ayer, el Popocatépetl, que está emitiendo dióxido de azufre, y cuando los vientos son favorables, pues hay un impacto regional, ¿no? Entonces, hay factores dentro del área metropolitana que nosotros tenemos que controlar, pero que tiene una complicación porque el control de esas emisiones no solamente depende de las personas ni de un nivel de gobierno, sino que está distribuido en diferentes niveles de gobierno, sino que además hay factores externos que juegan un rol muy importante. Si tú me preguntas cuál es la principal fuente de contaminación, la respuesta es la quema de combustibles fósiles. Okay. La quema de combustibles fósiles, la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas natural, no tanto para contaminantes que dañen la salud, pero ahí está la principal fuente de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, donde se utilizan esos combustibles en los vehículos y en las empresas, ¿no? Principalmente. Y entonces sí tenemos, y depende mucho también la calidad de los combustibles, porque puede haber gasolina que por litro contamine mucho más que otra gasolina que contamine mucho menos, dependiendo cuál sea su composición. O el diésel, de igual manera. Entonces, vaya, se tiene que trabajar tanto en que cada fuente regule al máximo sus emisiones con tecnología, con buenos procesos, desde un vehículo privado hasta la refinería, un vehículo chiquito hasta la refinería, así como reducir el uso de combustibles fósiles y mejorar los combustibles fósiles que estemos utilizando. Recordemos que los combustibles fósiles también son la principal fuente de la emisión de gases de efecto invernadero que produce el cambio climático, ¿no? Entonces, reduces el uso de combustibles fósiles, mejoras los procesos, bajas la contaminación atmosférica y bajas también el efecto de incrementar el cambio climático. Ok, muy bien. Sí, como mencionas, son diferentes las fuentes y por tanto los responsables, digamos, pues también son diferentes actores, ¿no? Si bien el gobierno tiene una gran responsabilidad, pues nosotros como ciudadanos, la industria, empresas, todos somos pues los responsables de
de evitar que esta mala calidad siga. De acuerdo con un estudio reciente, se estimó que las muertes evitables provocadas por las partículas del aire fueron 1.250 muertes en el 2015. La pregunta es, ¿la mala calidad del aire mata? Ese estudio de Trejo y colaboradores lo que hace es que establece cuál sería el número de muertes prematuras. ¿Qué es una muerte prematura? Que tú tienes, digamos, una esperanza de vida y hay un factor que reduce esa esperanza de vida, ¿no? Que puede ser un accidente o puede ser malos hábitos alimenticios o puede ser el ser sedentario o puede ser la contaminación del aire. Entonces se adelanta un poco el tiempo de la muerte. Y ese estudio se hizo tomando en cuenta que se cumpliera la norma mexicana del promedio anual, que es de 12 microgramos por metro cúbico. O sea, ese número que tú me acabas de dar es las muertes prematuras que según estos investigadores se pudieron haber evitado si el área metropolitana de Monterrey el año 2015 hubiese cumplido la norma de salud mexicana. Eso quiere decir que aunque se cumpla la norma de salud mexicana, habría un número de muertes prematuras provocadas por la mala calidad del aire o por la contaminación atmosférica. No sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, hay dos tipos, digamos, de vínculo entre la contaminación atmosférica y las enfermedades de los seres humanos. Okay. Hay un vínculo, enfermedades, síndromes, síntomas, etcétera, ¿no? Hay un vínculo que le llaman asociación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que personas que viven más cerca de una avenida, en promedio en ese grupo de personas hay más prevalencia, más número de personas con asma. ¿Ok? Más cercano a la fuente, más contaminación, más enfermedades de cierto tipo, ¿no? Que pueden ser demencia, Alzheimer, N cantidad de enfermedades que todavía incluso no sabemos cuántas son porque se afectan todos los órganos del cuerpo. Y hay otro tipo de enfermedades donde ya se sabe en ese estudio, cada 10 microgramos de diferencia entre una población, vamos a pensar que Saltillo tiene 10 microgramos por metro cúbico al año de PM10, ¿ok? Y Monterrey tiene 20 microgramos, 10 microgramos más. Ya hay algunas enfermedades que se puede calcular, que se han hecho tantos estudios a nivel mundial y se han hecho lo que se llama metaanálisis, que son análisis de los análisis, donde tú puedes calcular con 10 microgramos de metro cúbico de diferencia anual en el promedio anual de PM2.5, en este caso, qué porcentaje más de la población va a tener ciertas enfermedades. Por ejemplo, cada 10 microgramos más de PM10 anual, PM2.5, perdón, anual, hay 15% más diabetes en la población. Eso ya es un número como que estándar, ¿no? Ellos no tomaron en cuenta diabetes. ¿Ok? Entonces no tomaron en cuenta la diabetes, que es diabetes tipo 1, que es un daño a las células beta que producen la insulina en el páncreas, que es diabetes tipo 2, que no permite que no puede entrar la glucosa a las células, o diabetes gestacional. No tomaron en cuenta diabetes. Y no tomaron en cuenta todas estas enfermedades que te digo que son asociación y que no se tiene lo que se llama factor exposición-respuesta, como es en las otras enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades tomaron en cuenta? Cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muerte por infecciones en las vías respiratorias bajas, o sea, únicamente aquellas donde tú ya sabes que 10 microgramos va a aumentar tanto porcentaje el número de enfermos y el número de sí, que existe como una relación directa, ¿no? Una relación causa-efecto, o sea, ya se sabe qué es lo que provoca en el organismo y ya se sabe con certeza qué proporción más va a morir o se va a enfermar con 10 microgramos o 11 o 12 o 13, ¿no? Microgramos. Entonces, con esas dos explicaciones, si ese fue el número que se calculó, si cumpliéramos
si hubiésemos cumplido la norma de salud mexicana, que es de 12 microgramos por metro cúbico de PM2.5 como promedio anual. Además de eso, ese mismo estudio toma en cuenta lo que se llama carga de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que tiene diabetes tiene algunos años de su vida con síntomas de enfermedad, ¿verdad? Eso tiene un costo. Tiene un costo para la familia porque esa persona deja de trabajar y porque además alguien quizás tenga que atender a esa persona que tiene diabetes. Y eso se le llama años de vida perdidos. Entonces, además de que adelanta en algunas personas, porque mucho tiene que ver con la exposición, o sea, qué tanto te expones. Eso es una relación directa del tiempo que permaneces expuesto y cuántas veces inhalas. O sea, no es lo mismo estar sentado que estar haciendo corriendo. Cuánto te expones, que esa es una variable de esas dos variables. Y además, qué tan susceptible eres. Los seres humanos tenemos una susceptibilidad muy diferente para muchas cosas. Entonces, no es de que todos nos vayamos a enfermar, pero hay personas más susceptibles que genéticamente son menos resistentes a estos factores de riesgo y que se van a enfermar, ¿no? Entonces, son años de vida perdida, son gastos para la familia, son gastos para el sistema médico, son gastos para las empresas porque se aumenta el ausentismo, se baja la capacidad cognitiva de las personas. O sea, alguien que está trabajando en una máquina no rinde igual si ha sido afectado por la contaminación atmosférica. Se baja la capacidad física de las personas, también tiene un costo. Okay. Y además se adelanta la muerte de muchas personas. Es una cadena, ¿no? Entonces, bueno, el aire contaminado mata. Digamos que es un factor de riesgo y más personas en la población tienen estas enfermedades y fallecen cuando está más contaminado, ¿no? Okay. O sea, hay algunas personas que sí se mueren, que adelantan su muerte por la exposición al aire contaminado. Pero desgraciadamente, pues eso no aparece en las actas de defunción, ¿verdad? Si la causa de muerte más común en el área metropolitana son los infartos al miocardio. Y de hecho mueren más personas por contaminación, por infartos al miocardio que por problemas respiratorios. Pero nunca va a decir en el acta de defunción que la causa fue la mala calidad del aire. Claro. Entonces, pues, tú piensas que fue la alimentación o que fue genético o que no hiciste ejercicio, pero eso es lo que pasa, ¿no? En el 2019, 181 días del año tuvimos días sobre las normas oficiales de calidad del aire. Esto es la mitad del año con mala calidad del aire. Y solo en el primer semestre del 2020, el 46% de los días, casi la mitad, estuvieron igual. Y haciendo un paréntesis, sabemos que las normas mexicanas sobre calidad del aire son menos estrictas que las de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, probablemente si comparamos nuestra calidad con lo que dicta la OMS, serían aún más días que los que ya tenemos, que los 181 días. Con esto te pregunto, ¿cómo está la calidad del aire en el área metropolitana y si podemos decir que el problema ha empeorado en estos últimos años? Hay mucha variación en cuanto a los días y hay mucha variación en cuanto a las horas del día. Por eso nosotros recomendamos que la lectura que tú veas para tomar una decisión, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio, sea la lectura en tiempo real. Las normas mexicanas e incluso las recomendaciones de la OMS establecen promedios de 24 horas, que está bien. De hecho, acaba de cambiar porque en México es un promedio ponderado. Eso quiere decir que la última hora tiene más peso que las últimas 12 horas, ¿no? Entonces, la norma te dice 24 horas, la norma de salud, pero la forma como se tiene que dar a conocer la calidad del aire es un promedio ponderado de 12 horas, donde la última hora tiene más peso. ¿Okay? Okay, sí. Pero aún así, aquí en Monterrey hay muchas ocasiones que, como te dan a conocer la calidad del aire de manera oficial, es que el aire es de mala calidad y el aire no es de mala calidad o viceversa.
¿Por qué? Porque en un momento entra viento del oeste con mucho polvo, en un momento hay un cambio atmosférico importante, llueve, por ejemplo, y pues ya no hay contaminación. Y volviendo a las enfermedades, no requieres exponerte 24 horas al aire contaminado para que ya en algunas personas se incremente la presión arterial o empiecen a tener problemas respiratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la lectura, la recomendación es en tiempo real. Por eso, cuando entras a las estaciones de monitoreo del Estado, quizás debemos de hacer una especie de cómo hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy estaba yo muy desesperado y ayer también ha estado súper contaminado. O sea, hemos estado en 70 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en algunas estaciones, que es altísimo. O sea, y no hay ninguna alarma por parte del Estado o por la Federación o por los municipios para que las personas se cuiden. Porque pues lo dan a conocer a través de la página, pero ¿cuántas personas del área metropolitana entran a la página? Claro. ¿Y cuántas entienden lo que dice la página? Entonces tú ves niños jugando, tú ves personas corriendo, haciendo ejercicio, y si tú midieras, de hecho nosotros hicimos un estudio, el primero que se ha hecho en Nuevo León, los días más contaminados hay más mortalidad, o hubo más mortalidad por problemas cardiovasculares, pero sobre todo infecciones en las vías respiratorias bajas, ¿no? Sobre todo en personas arriba de 65 años y niños menores de 5 años. Entonces tú le puedes salvar la vida a un niño si le dices, ten cuidado hoy, ten cuidado hoy porque está muy contaminado. O a una persona de edad avanzada que tiene COVID, pues se le puede complicar el COVID el día de hoy porque salió y nadie le dijo que estaba muy contaminado. Entonces hay una falta de información que sea oportuna y muchas vidas se pueden salvar si hubiese esa información, ¿no? Okay. Entonces, si ha empeorado, entonces varía mucho la hora del día. Normalmente las madrugadas están menos contaminadas que la mañana, etcétera, ¿no? Bueno, y luego si ha bajado o ha subido. Mira, la realidad es que de las partículas también hay 6 contaminantes que se les llama contaminantes criterio, que son los que se miden y de los cuales se tiene récord. Y entonces me tendría que meter a cada uno para decirte si ha bajado o ha subido, pero voy a centrar en los más importantes. Las partículas más peligrosas ha bajado la contaminación de manera muy importante a partir del año 2015. De hecho, ha bajado 1/3. O sea, el año 2015, el promedio anual, si mal no recuerdo, fue 31 microgramos por metro cúbico. 31 microgramos por metro cúbico. El año pasado fueron 20 microgramos por metro cúbico. O sea, ha bajado 11 microgramos, lo cual es excelente. ¿Por qué ha bajado? Esa es la otra pregunta. ¿Qué hemos hecho para que haya bajado? O sea, solo, pues digo, un milagro o qué pasó. Nosotros pensamos que ha bajado porque la refinería está produciendo refinando la mitad de lo que refinaba el año 2015. O sea, de hecho hicimos un estudio donde podemos calcular ya nosotros con el número de barriles que se refinan al día, cuál va a ser la contaminación en Santa Catarina ese día y cuál va a ser el promedio anual dependiendo del número de barriles. Entonces, la refinería en el año 2015 producía 215,000 barriles, refinaba en promedio por día, o refinó en promedio por día 215,000 barriles de petróleo y estamos en 31. El año pasado, si mal no recuerdo, fueron 115,000 barriles, o sea, cerca de la mitad. Claro. Y bajamos 10 microgramos. Entonces, el problema es que la refinería está tratando de regresar a los 200,000 barriles, incluso llegar al máximo de su capacidad, que son 275,000 barriles. Entonces, es muy probable que esos 10 microgramos anuales, que yo te puedo decir cuántas personas, puedo hacer un cálculo, cuántas personas no se enfermaron por año, bla, 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 de lo que ya te dije, pues ahora hay que regresar un poco a la rueda, porque es lo único que ha pasado de manera significativa y que puede explicar ese cambio tan grande que hemos tenido. Porque, digo,
pocas ciudades en el mundo logran 10 microgramos si no se cierra la fuente principal de contaminación, ¿verdad? Claro. O sea, no está fácil. Bueno, PM2.5, muy bien, gracias a eso. Desgraciadamente vamos en sentido contrario, ¿no? Ahí hemos hecho muchos exhortos a que el gobierno federal calcule, porque ya hay datos, les podemos ayudar nosotros, se puede ayudar. Ahí en el observatorio hay epidemiólogos de primer nivel en México, en el mundo realmente, neumólogos, expertos en atmósfera. Les podemos ayudar a calcular qué va a pasar con la contaminación de Monterrey si regresamos a los niveles de refinación del año 2015. Les podemos ayudar a calcular cuántas personas más se van a enfermar, cuántas personas se van a fallecer, qué costo tiene para los ciudadanos eso. Y ya con esa información, pues ahora sí que tome la decisión de cuánto se tiene que invertir para que eso no suceda, ¿no? Porque si tú no metes a la discusión esos datos, pues qué padre que, digo, a todos nos conviene que Pemex se fortalezca, ¿verdad? Es una empresa nacional y somos mexicanos y debiéramos de sentirnos orgullosos. El problema es de que lo vamos a pagar nosotros, ¿no? A lo mejor yo o a lo mejor tú, dependiendo nuestro grado de exposición y la sensibilidad que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ya me extendí mucho. PM2.5, 1/3 le bajamos, qué bueno, pero no fue por un plan, sino fue por otras cosas que tienen que ver con disponibilidad de petróleo, etcétera, ¿no? Okay. El caso del ozono, el ozono es tú sabes, el ozono en la estratosfera nos protege de los rayos ultravioleta. Ujú. De hecho, Mario Molina, que en paz descanse, que se hizo muy famoso aquí también en Monterrey, Sí. porque hizo algunos estudios que generaron mucha polémicos también, pero él descubrió que había unos gases que destruían la capa de ozono y bueno, pues se están regulando esos gases y el agujero de la capa de ozono se está haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Pero el ozono, a nuestro nivel, provoca daños a la salud muy importantes. No, el ozono no se produce, no es un contaminante que se emita, sino se forma por reacciones de otros contaminantes, ¿no? Los niveles de ozono se han ido incrementando. Por ejemplo, Ciudad de México, su problema está ahorita en contingencia, pues es el ozono, ¿no? Ujú. El ozono tiene muchos efectos negativos también a la salud. Entonces, PM2.5 hacia abajo, ozono hacia arriba. Y PM10 hemos tenido años buenos y años malos. Yo diría que en PM10 estamos más o menos estables. Y de las PM10, ¿cuál es la fuente principal? Sí, la fuente principal es interesante porque las partículas finas, las más peligrosas, la mitad se emite, no varía cada día y cada sitio de la ciudad y en diferentes horas del día es distinto, pero más o menos la mitad se emite y la mitad se forma a partir de otros contaminantes. Las PM10 ¿qué son las PM10? Son partículas de polvo, ¿verdad? Aquí se genera mucho polvo por las montañas que tenemos. Entonces, las partículas son la composición que tienen nuestras montañas. Una parte importante. Otra parte importante proviene de los frenos de los vehículos. Otra parte importante proviene de las llantas de los vehículos que se desgastan. Y también de la combustión incompleta de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces hay una combinación ahí. Las partículas, las PM10 incluyen a las PM2.5. Okay. No sé si me explico. O sea, es como decir partículas menores a 10 micras, como decir niños menores de 10 años. Entonces, obviamente los niños menores de 2.5 años pues están ahí. Okay. Entonces, las partículas gruesas que están entre las PM2.5 y las 10, esas tienen efectos sobre todo agudos. O sea, ¿qué quiere decir? Que provocan daños en el corto plazo. Las partículas finas se entran al cuerpo y pues el cuerpo no está preparado para eso. Los macrófagos, el virus de la COVID-19 mide una micra, perdón, y puede haber partículas más pequeñas que una micra, ¿no? Entonces, pues los macrófagos no saben qué son y
el sistema inmunológico se le Sí, complica es como mucho. silencioso, ¿no? No es que de un día para otro te encuentres mal, sino que poco a poco... Es como un virus que liberamos todos los días. Exacto, tu cuerpo se va enfermando. Y bueno, con todo esto que platicamos, los días que hemos tenido esta mala calidad del aire, pues la falta, digamos, de buenas mediciones y las consecuencias que platicamos que esto puede tener para la salud, tanto a corto plazo, de acuerdo a ciertas partículas, como a largo. ¿Qué retos y acciones concretas tienen que hacer los próximos gobiernos, tanto municipales como el gobierno estatal, para mejorar la calidad del aire en Nuevo León? Sí, mira, es una pregunta muy importante. Nosotros tenemos ya cerca de 15 años un grupo de ciudadanos tratando de que que mejore, ¿no? Te digo, ha mejorado pues, gracias a lo que te dije ahorita, y nos hemos dado cuenta que el problema principal radica en la gobernanza, y qué bueno que me haces esa pregunta. Se requiere una gobernanza, primero, que esté comprometida, que quiera hacer las cosas, ¿no? Porque alguien que no quiere hacer las cosas, pues no las va a hacer, ¿no? Te va a decir que las está haciendo, pero realmente no le está poniendo empeño, no le está poniendo dedicación, no está concentrado en lograr las metas, ¿no? Después de eso, debe de haber un plan con metas específicas. Desgraciadamente, como lo platiqué en un inicio, hay muchas autoridades involucradas. Por ejemplo, los combustibles, que ya sabes que nos dan gasolina de mala calidad, más mala calidad que Ciudad de México Diesel. Eso lo regula la Comisión Reguladora de Energía, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. Luego tenemos Pemex, la refinería, que la regula la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que es un órgano desconcentrado de Semarnat. Luego tenemos a Semarnat, que regula ciertas empresas que hay en el área metropolitana, y la Profepa. Luego tenemos al Estado, que regula ciertas empresas como las pedreras y el transporte, que no se ha regulado el transporte en Nuevo León nunca. Luego tenemos a los municipios, que regulan otras fuentes de emisión. Entonces, y luego tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que debe regular los vehículos con placas federales y no lo está regulando. Entonces, la realidad es que se requiere un plan nacional de reducción de emisiones, replantear la gobernanza que hay en México. Y así como se ha hecho en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania o en cualquier país que haya reducido sus emisiones, pues hay un plan, ¿no? Un plan que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene incentivos y que tiene cada vez normas más firmes para ir cambiando la forma como nos organizamos, cómo crecemos, cómo nos transportamos, cómo producimos. Pero como eso está, digamos, a un nivel mucho más allá del Estado. Claro, ya no solo depende de Nuevo León, No solo sino depende de Nuevo de la León, federación. Sí, depende de la federación. El Estado juega un papel muy importante porque le toca ser el líder de todas estas acciones. O sea, los municipios, según la ley ambiental del Estado de Nuevo León, van a hacer lo que les toque siempre y cuando se coordinen con el Estado. O sea, un municipio no puede regular los vehículos si el Estado no tiene una norma de control de emisiones vehiculares. Y según los ProAires, que son estos planes que ya llevamos 3 en Nuevo León, donde en teoría se coordina la federación, el Estado y los municipios, el Estado funge como el núcleo de las acciones que se tienen que realizar. O sea, digamos que el Estado tiene que tomar el liderazgo, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues se tiene que, y ya llevamos una propuesta al Congreso del Estado, desgraciadamente no se formó. Se requiere crear un órgano independiente donde participen especialistas, donde participe la sociedad civil, donde estén los sectores involucrados, donde esté obviamente la autoridad, y que de manera transparente se trace un plan a corto, mediano y largo plazo con metas, con objetivos, y que se vayan logrando esas acciones y los ciudadanos confíen en que esa comisión, nosotros le llamamos Comisión Estatal de la Calidad del Aire, que esa comisión está realmente comprometida y está haciendo lo que debe de hacer para mejorar la calidad del aire. La buena noticia es que
acaba de salir un estudio en Estados Unidos. El año 68 se inició con el Acta de Aire Limpio de los Estados Unidos. Por cada dólar que se ha invertido desde el año 68, que ha invertido el gobierno o las empresas o los ciudadanos, se han regresado $30. O sea, cada dólar invertido en reducir la contaminación significa $30 en reducción de costos, sobre todo en salud para la población, ¿no? Entonces, no podemos tener un país que no tenga pobreza si tenemos aire contaminado, porque pues estás gastando en la salud, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias por la valiosa información que nos compartiste, Alfonso. Sin duda, mejorar la calidad del aire en Nuevo León es un gran reto que tenemos y tienen los próximos gobernantes. Y pues para poder tomar acciones que realmente mejoren esta situación, primero es importante tener buenas mediciones que nos indiquen qué contamina y en qué medida. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por la invitación.